Si vemos aquel versículo donde leímos, nos damos de cuenta que hay dos aspectos importantes. Primero, hay una necesidad o una situación adversa. También encontramos una oportunidad para que Dios se glorifique. Amén. Si vemos el contexto de la historia, podemos ver que la situación adversa era la enfermedad de Lázaro. La Biblia no dice exactamente cuál era la enfermedad, simplemente dice que estaba enfermo. Y esta situación es lo que permite que el Señor se glorifique, porque es que Dios no obra por obrar. El Señor obra donde hay una necesidad. El Señor obra siempre con un propósito. De hecho, la situación adversa de Lázaro era la enfermedad, como puede ser que en esta hora la situación de alguno de nosotros también sea una enfermedad física o una enfermedad espiritual. Quizás una situación económica, sentimental, o quizás algún problema familiar, algún problema, bueno, de cualquier área de nuestras vidas. Pero qué bueno es poder recordar que lo que nos está sucediendo es para que el Señor se glorifique. Y que el hecho de que haya una necesidad, ya por ahí hay la oportunidad de que el Señor obre a nuestro favor. Amén. Cuando nosotros leemos un poco la historia de Lázaro, vemos que cuando el Señor le avisa que Lázaro está enfermo, pero él se demora un poco. Y cuando llega a Betania, al lugar donde estaba Lázaro y su familia, resulta que ya llevaba 4 días de muerte. Eso es lo que uno llamaría ya algo en lo que ya no hay nada que hacer. Una situación totalmente adversa, algo ya imposible, ya no hay manera de remediarlo. Quizás hay alguien aquí también pensando que lo que le está pasando ya no tiene solución. Ya no hay manera de que cambie su situación. Pero qué bueno recordar que tenemos al Todopoderoso de nuestro lado y que cuando Él está en el asunto, las cosas tienen que cambiar. Amén. Quizás en este punto, algunos de nosotros hemos llegado a sentir como Marta. Ciertamente ellos le avisaron al Señor, de alguna manera clamaron y buscaron su ayuda. Pero la situación en vez de mejorar, terminó empeorando. Quizás alguno aquí ha sentido que ha clamado y clamado al Señor y cada vez se encuentra más y más enfermo. Quizás alguien está clamando al Señor y nada que es lleno del poder del Espíritu Santo. Quizás alguien está clamando y clamando al Señor y no ve que su familiar se convierta, sino que antes va de peor en peor. Y quizás alguien también está clamándole al Señor y ese dolor que siente en su corazón, en vez de mejorar, empeora. Quizás alguien se sienta defraudado. Quizás alguien se sienta tan desesperado que puede enunciar lo que dijo Marta. Señor, si fueras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Quizás alguien incluso se puede sentir traicionado, se puede sentir como que el Señor se quedó en la puerta, como que está mirando de lejos nuestra situación, pero no responde a nuestro favor. Como que Él está escuchando todo, pero se muestra indiferente. Pero qué bueno es recordar, mis hermanos, que el Señor nos ama, que el Señor no es indiferente a lo que nos sucede. Si nosotros vemos la historia, en el versículo 3 y en el versículo 5 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, el que amas. Y en el versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así que lo que a ellos le estaba sucediendo no era porque el Señor no los amara. Ciertamente el Señor nos ama a cada uno de nosotros. De hecho, mostró su amor en la cruz del Calvario. O sea, eso no lo hace cualquiera. El Señor nos ha mostrado de una y otra manera su amor. Así que lo que nos sucede no es porque el Señor no se interese por lo que nos sucede. De hecho, en el versículo 35 dice que el Señor lloró. Lloró al ver el llanto de María. Lloró al ver cómo las personas que estaban ahí reunidas lloraban por la situación de Lázaro. El Señor se interesa y mucho por todas las cosas que nosotros vivimos diariamente. Amén. Pero qué bueno, mis hermanos, es no olvidar que todo lo que vivimos de una u otra manera es para la gloria de Dios. Amén.
Dios no juega los dados, mis hermanos. Dios tiene un propósito. Dios no obra al azar. Él cada vez que hace algo lo hace porque Él sabe que de alguna manera se puede glorificar allí o de alguna manera nos puede perfeccionar, pero Él siempre sabe lo que hace. Amén. Qué bueno es siempre recordar que el Señor no improvisa. Amén. Si nosotros vemos las Escrituras, hay dos razones por las que el Señor se glorifica. Amén. Una la podemos encontrar allá en Isaías, capítulo 43, verso 7. Isaías, capítulo 43, verso 7. Y dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Una de las razones por las que el Señor se glorifica en nuestras vidas es porque para eso fuimos creados, para gloria y honra de su nombre. Amén. Para que por medio de esas obras que Él hace en nuestras vidas, sea Él recibiendo la alabanza, la exaltación y la adoración en todo tiempo. Amén. Y la otra situación por la que el Señor se glorifica, la encontramos allá en Filipenses, capítulo 1, verso 6, que a la letra dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Otra razón por la que el Señor se glorifica en nuestras vidas es para perfeccionarnos, para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Ciertamente nosotros iniciamos en el camino del Señor, quizás no viviendo de la mejor manera. Quizás nuestras vestiduras no estaban muy blancas, que digamos. Pero desde el momento en el que nos entregamos al Señor hasta el día de hoy, podemos decir que no somos los mismos. Que el Señor nos ha transformado y nos ha ido moldeando. Él nos ha ido cambiando. Él ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas. Él se ha venido glorificando en nuestras vidas cada día. Amén. Por esto que por difícil que sea la situación, mis hermanos, por difícil que sea eso que estemos viviendo, no debemos alejarnos ni apartarnos del Señor. Qué bueno es no sacrificar nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Y por encima de todo esto debe de primar. Así que en medio de los momentos difíciles yo no puedo buscar apartarme del Señor, yo no puedo buscar alejarme de Él. Antes debo aferrarme más a Él, porque si no es Él quien me ayuda, ¿quién más me va a ayudar? Si en el Señor no encontramos la solución, en el mundo mucho menos. Qué bueno es aferrarnos a Él por encima de todo. Bueno, mis hermanos, yo quisiera que viéramos algunos aspectos que de alguna manera propician que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amén. Entre ellos encontramos la humillación. La humillación muestra de cierto modo un reconocimiento de que no podemos solos, un reconocimiento de nuestra condición. Y no hay nada más bonito que un corazón contrito y humillado ante los pies del Señor. Cuando llegamos ante Él, reconociendo que no podemos solos y decimos, Señor, ayúdeme, esto es más grande que yo, necesito su intervención, el Señor nos va a ayudar. Si nosotros vemos allí el versículo 32, vemos una muestra de humillación. Vemos cuando María ve al Señor y se postra ante Él y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Son las mismas palabras que dijo Marta, pero vemos una diferencia. Cuando Marta habló, ella lo dijo en señal de cierto modo de reproche. Señor, te llamamos y no viniste. Te necesitábamos y cuando te necesitamos no apareciste. Pero cuando María aparece en escena, ella se postra ante el Señor y reconoce, Señor, si usted hubiera estado aquí, yo sé que las cosas hubieran sido diferentes, porque yo sé que usted tiene el poder. Si usted hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella lo reconoce diciendo que el Señor es mayor que ella, que el Señor es más grande que ella y que ciertamente el Señor tenía en sus manos el poder para levantarlo, que el Señor tenía el poder para sanarlo. Y aunque ambas de cierto modo ya han perdido ya la esperanza, aunque de cierto modo ya ambas creían que ya no podía pasar más nada de allí, sin embargo, María mantuvo esa actitud de humillación delante del Señor. Amén.
Y algo que también es bueno recordar, mis hermanos, es que Dios es bueno y Él nos ayudará sin importar cuál sea la situación. Aún si lo que estamos experimentando son las consecuencias de nuestro pecado. Porque puede ser que alguien haya pecado delante del Señor y en este momento está viviendo esas consecuencias. Pero también la palabra del Señor nos dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré y desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ciertamente, si lo que estamos viviendo son las consecuencias de nuestro pecado, aquí hay uno que puede levantarnos. Aquí hay uno que puede levantarnos, que puede perdonarnos y que puede hacernos de nuevo conforme a su voluntad. Amén. Vemos un ejemplo vivo de esto y fue David. David pecó, le falló al Señor, pero cuando reconoció su condición, cuando apareció delante del Señor y le dijo, yo he pecado, el Señor no fue indiferente ante esta manifestación de David, sino que antes le perdonó, lo levantó, lo dejó todavía en el reino, porque es que tenemos un Dios que ciertamente responde. Amén. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Amén. Es muy difícil, mis hermanos, que nosotros seamos de alguna manera restaurados o que el Señor se glorifique en nuestras vidas, si en vez de tener una actitud de humillación, somos arrogantes y altivos. Y es que quien es arrogante de alguna manera siente que lo que él consigue es por él mismo y que si él cae, él se puede levantar. Y eso que la persona arrogante nunca considera que falló. Y es que, de hecho, la palabra del Señor dice que es necesario que reconozcamos nuestra condición para que así Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Amén. Y de hecho, yo no sé si aquí hay algún amigo, pero sí puedo decirle que si usted quiere que su vida cambie, que su vida sea transformada, debe reconocer ante el Señor su condición. Que el único que puede levantarlo, restaurarlo, darle una nueva vida es el Señor Jesucristo. Y mi amigo, usted solo no puede hacerlo. Si usted quiere levantarse de allí de donde está, necesita al Señor Jesucristo. Así que acéptelo y verá cómo su vida cambia. Amén. Otro aspecto que también propicia que el Señor se glorifique en nuestras vidas es la fe. Amén. Literalmente la fe mueve montañas. Un corazón que le cree a Dios en medio de sus circunstancias verá la victoria, verá la gloria de Dios. Es importante creerle a Dios aun cuando nuestra situación quizá ya lleve más de 4 días de muerto. Aun cuando todo se vea de peor en peor, es necesario que sigamos confiando en el Señor y le sigamos creyendo. Amén. Si nosotros vemos allá, ahí mismo en Juan capítulo 11, pero el verso 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Amén. En ese momento puede ser que lo que impedía que Lázaro, bueno, lo que estaba tapando la cueva, por así decirlo, es la piedra. Pero también en muchas ocasiones lo que impide que el Señor se glorifique en nuestras vidas es nuestra incredulidad. El Señor busca glorificarse en nosotros, pero nosotros dudamos todo el tiempo. No le creemos a sus promesas. Decimos que somos cristianos y tenemos la Biblia en la mano, pero muchas veces no creemos lo que hay ahí. El Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero es necesario que también le creamos. De hecho, en el versículo 40 el Señor dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si alguien quiere ver la gloria de Dios en su vida, es necesario que le crea al Señor. Necesitamos creerle al Señor, confiar en Él. El Señor nunca va a decepcionar, el Señor nunca va a dejar avergonzado a alguien que crea en Él. Y qué bueno es que nosotros podamos tomar esa actitud de creerle, de confiar en Él por encima de lo que estemos viviendo. Nuestra situación nunca lo va a tomar por sorpresa a Él. Nuestra situación no es como que el Señor dice, ¿ahora qué voy a hacer? No. Él siempre sabe qué hacer. Él siempre tiene una solución para lo que estamos viviendo. Pero qué bueno es confiar en Él por encima de todo. Amén. Y en el versículo 43, sabemos que Lázaro estaba enfermo, pero en el versículo 43 nos dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió.
atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y dejarle ir. Mis hermanos, si hay algo que abre el cielo para nosotros, es la fe. Si le creemos al Señor, la llave del cielo se abrirá sobre nosotros y veremos su gloria todos los días en nuestras vidas. Pero qué bueno es poderle creer por encima de lo que estemos viviendo. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. Me llama también poderosamente lo que exclamó Job. Job fue un hombre que ciertamente vivió cosas que nosotros quizás hoy no aguantaríamos. Job, los hijos se le murieron, perdió sus riquezas. La mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Cayó en una enfermedad en la cual la carne, la piel se le caía. Y sin embargo fue el mismo que en algún momento dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré en mí mismo y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. A pesar de mi situación, el Señor se va a glorificar en mi vida. Esto era lo que estaba diciendo, esto es lo que estaba diciendo Job. Yo no soy ajeno, reconozco lo que me está pasando, pero en medio de todo tengo un Dios que se va a glorificar en mi vida. Y qué bueno es poder creer y poder confiar en el Señor. Que sin embargo, sin importar lo que estemos viviendo, Él se va a glorificar en nosotros. ¿Cuánto podemos dar gloria al Señor? Gloria al Señor. Otra actitud, otro aspecto que permite que el Señor se glorifique en nuestras vidas es la actitud. Porque en medio de nuestro proceso juega un papel muy importante cómo reaccionamos, cómo yo obro en medio de mi situación, cómo reacciono en medio de ella, con una actitud positiva y agradecida o con una actitud negativa y desagradable. ¿Cómo vivo mi proceso? Quejándome o declarando victoria. Por más dura que sea la circunstancia, debemos reconocer, bendita sea la situación que nos lleva a los pies de Cristo. Y qué bueno es poder en medio de estos momentos difíciles, poder decir, aunque mi familiar no es cristiano, yo sigo clamando por él y él se va a convertir. Quizás aunque llevo mucho tiempo clamando por esta enfermedad, debo seguir clamando que el Señor en algún momento me va a sanar. Si no he sido lleno con el poder del Espíritu Santo, debo reconocer que el único que me lo puede dar es Dios. Así que debo seguir clamando, seguir confiando en Él, que Él en algún momento me lo va a dar. Pero no declarando derrota. No, yo para qué sigo orando, oro por Él y cada vez está peor. Yo para qué sigo pidiéndole a Dios que me llene con el poder de su Espíritu Santo, si todos los que están a mi alrededor son llenos menos yo. Yo para qué quizás sigo pidiendo al Señor que me sane, si llevo tanto tiempo enfermo y no lo ha hecho. Yo para qué quizás sigo pidiéndole al Señor que me permita que conozca a alguien y que pueda ser mi pareja, si llevo tanto en lo mismo y no ha pasado nada. Pues deje de decirle a mi hermano que el Señor puede cambiar en cualquier momento nuestra situación. Pero qué bueno es declarar victoria en medio de todo. La bendición viene, pero qué bueno es en medio de todo confiar en el Señor con una buena actitud. Si nosotros vemos allá en el versículo 37, en algún momento dijeron sobre el Señor, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro que el Señor podía, pero el Señor sabía por qué lo estaba permitiendo. Confiemos en el Señor, nuestra bendición está en camino, pero ¿cómo la estamos esperando? ¿Con qué actitud? ¿De qué manera? El Señor va a orar a nuestro favor, pero entonces reconozcamos mientras tanto que el Señor va a orar. Hay un versículo en la palabra del Señor que dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás a tu alrededor y dormirás seguro. Tenemos la esperanza con nosotros, entonces ¿por qué no declarar victoria en medio de nuestra situación? ¿Por qué no confesar que el Señor se va a glorificar en medio de nuestra situación? No tenemos a cualquiera, tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Esto mismo le sucedió a Caleb y a Josué.
Estos dos hombres declaraban victoria aun cuando todo se veía en contra. Estos dos hombres decían, no, vamos, que el Señor nos entregará la tierra. Él está con nosotros. Pero también habían otros 10 que en vez de esto decían, no, ellos nos van a destruir. Son más que nosotros, son más grandes, son gigantes. No vamos a poder con ellos. Y esto jugó en contra del pueblo de Israel. Porque cuando somos pesimistas, no solamente nos afectamos nosotros, sino los que nos rodean también. El pueblo de Israel pudo ver inmediatamente la gloria del Señor, pero no la vieron en ese momento, porque empezaron a confesar derrota, empezaron a decir que no, que ellos no iban a poder con eso, que no iban a poder ver la gloria de Dios allí, que ellos lo iban a derrotar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado así, mi hermano? Es momento de que empecemos a declarar victoria, aunque aún no veamos lo que el Señor nos está prometiendo. Declaremos victoria, aunque aún no veamos la bendición del Señor. Amén. Gloria a Dios. Otra situación o aspecto que propicia que el Señor se glorifique en nuestras vidas es la debilidad. Y es que si nosotros fuésemos totalmente perfectos y capaces, completos, no necesitaríamos del Señor. ¿Para qué si podemos solos? Pero el Señor reconoce que somos débiles, que necesitamos su ayuda, que sin Él no podemos, que dependemos de Él. De hecho, Él dijo en alguna ocasión, los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos los que lo necesitan. Entonces, si somos perfectos y completos, ¿para qué buscar a Dios? Quien busca a Dios es porque reconoce que solo no puede, que sus debilidades le impiden poder solo, pero que con Dios lo puede todo. Amén. Bien dice la palabra, todo lo podemos, pero en Cristo que nos fortalece, porque sin Él es imposible, mis hermanos. Hay una historia, mis hermanos. Bueno, veamos allí donde leímos el verso 4. Dice que la debilidad o la situación que estaba enfrentando Lázaro era su enfermedad. Si Lázaro no hubiera estado enfermo, en ese momento no habían ido a buscar al Señor, porque fue la enfermedad lo que detonó que enviaran a buscar al Señor para que lo pudiera sanar. Así que no nos agobiemos en medio de la situación difícil, que nunca habrá una oración más sincera que la de un corazón cuando necesita del Señor. Nunca habrá una mejor oración que cuando nos prostramos ante el Señor doliéndonos la situación y le decimos, Señor, ayúdenos porque esto me rebasó. No puedo sola, pero sé que usted me puede ayudar. Y vemos a un hombre en la Biblia que vivió esto. Tenía una gran debilidad. La Biblia no especifica exactamente qué era. Pero nos dice en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es, mis hermanos, en medio de lo que estemos viviendo, poder reconocer que el Señor sabe cómo solucionar nuestra situación, sabe cómo manifestarse en medio de ella. Pablo tenía una situación que obviamente le afectaba y él le pedía a Dios para que se la quitara, pero el Señor no le quitó su situación. Así como estaba con esa situación, el Señor lo utilizó, el Señor lo usó y se glorificó en él. Es que a veces creemos que nuestras debilidades impiden que el Señor obre, pero no es así. Abren la puerta para que el Señor se glorifique. De hecho, yo recuerdo que cuando me tocó predicar la vez pasada, yo le decía al Señor, pero yo cómo voy a hablar, no sé qué voy a decir, no sé exactamente la manera de hablar. Y él me decía, así como tú hablas, yo te puedo usar. Nuestras debilidades no sorprenden al Señor. El Señor se puede glorificar en nosotros si tan solo le damos la oportunidad.
Él él quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero ¿qué tal si se lo permitimos? Si le abrimos la puerta al Señor, si le mostramos nuestra debilidad y le pedimos que se glorifique en medio de ella. Y no es para dolernos o quejarnos en medio de la debilidad, sino más bien para que reconozcamos que entre más débiles somos, más reposará el poder de Dios sobre nosotros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria al Señor. Y es que por más experimentados que seamos en la vida, todos tenemos alguna incapacidad, alguna área de nuestra vida donde somos frágiles, donde sencillamente carecemos de la capacidad de enfrentarlos solos. Y la Biblia está llena de personajes que tenían debilidades, pero en los cuales el Señor se glorificó. La Biblia nos muestra dos personajes, uno que dejó que Dios se glorificara en él y otro que no. Si vemos en Éxodo capítulo 4, verso 10, Moisés le mostró al Señor su debilidad y le dijo: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablases a tu siervo, pero soy tardo de habla y torpe de lengua. Moisés ciertamente era tartamudo, esa era su debilidad. Y siempre se la presentaba al Señor. El Señor le dijo que para que liderara al pueblo de Israel, para que lo dirigiera a Canaán. Pero Moisés le mostró su debilidad, le mostró lo que le impedía quizás hacerlo, según su percepción. Y de tanto esto el Señor le dijo: pero ¿quién te hizo la boca? O sea, tú tienes la debilidad, pero yo la puedo corregir. Sin embargo, vemos que Moisés siguió presentando su condición. Y yo no sé ustedes, pero yo no veo una sola parte de esa historia que me diga que el Señor se glorificó en la tartamudez de Moisés. Si nosotros presentamos nuestras debilidades como algo que impide que el Señor se glorifique, no veremos la gloria de Dios en esa obra, en esa parte de nuestras vidas. El Señor, en vez de esto, lo que hizo fue ponerle a Aarón, para que fuera Aarón el que hablara al pueblo. Qué bueno, mis hermanos, es que nosotros presentemos ante Dios nuestras limitaciones, pero para pedirle que se glorifiquen ellas, no para ponerlas como un impedimento para que Él obre. Hubo otro hombre que fue todo lo contrario. Aunque le dijo al Señor: yo no sé hablar, permitió que el Señor se glorificara en él. Está en Jeremías capítulo 1, verso 6 al 9, que dice: y yo dije: ah, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y hay un espacio y el Señor le dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El Señor no obra cuando nosotros no se lo permitimos, porque Él no fuerza a nadie. Pero cuando alguien deja que Él obre, pasa esto. Si Jeremías quizás le hubiera dicho: Señor, no lo voy a hacer, el Señor no hubiera extendido su mano y hubiera tocado los labios de Jeremías. Pero Él se lo permitió, por cuanto el Señor obró en él. ¿Qué tal si dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, mis hermanos? Así como el oro es moldeado en el fuego, nosotros lo somos en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de los procesos difíciles. Y si alguien quiere ver la gloria del Señor, es necesario que pasemos por los procesos, que pasemos por aquello que quizás no es muy agradable, pero es allí donde el Señor nos está moldeando, es ahí donde Él nos está transformando, y es allí donde veremos la gloria del Todopoderoso. Yo no sé, mis queridos hermanos, cuál sea la situación que quizás ustedes estén experimentando. La de Lázaro era su enfermedad, luego murió, pero el Señor lo resucitó. Yo no sé cuál sea su situación. Dicen por ahí que cada quien sabe lo que carga, cada quien es el que sabe lo que está soportando. Pero no sé cuánto tiempo usted lleve con esa situación. Pero sí puedo decirle que sin importar cuál sea el tiempo que lleve o cuál sea su problema, sin importar cuánto tiempo lleve en esa tumba,
Eso que usted está viviendo no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Eso que usted está viviendo en este momento es para que el Señor se glorifique. Si el factor que quizás tenemos en contra es el tiempo, hubo una mujer que pasó 12 años con un flujo de sangre. Hubo una que pasó 18 años con un espíritu de enfermedad. Y hubo otro que pasó 35 años siendo paralítico. Si lo que estamos experimentando es un problema familiar, a José sus hermanos lo vendieron. Y Acab casi muere por dejarse manipular por su esposa Jezabel. Si el problema que usted está viviendo quizás es sentimental, yo le recuerdo que Jacob pasó 14 años esperando, trabajando por Raquel. Si quizás el problema que usted está experimentando es de enfermedad, la Biblia está llena de paralíticos, de cojos, de ciegos, de sordos, de endemoniados, que en esta hora nos podrían decir que aunque lo que vivieron fue doloroso, que aunque lo que vivieron fue fuerte y casi eterno, todo lo que vivieron fue para que lo pudieran ver la gloria de Dios en sus vidas. Fue para que el Señor se pudiera glorificar en sus vidas. En medio de nuestras circunstancias, el Señor se glorifica. Todos ellos pudieron comprobar que Dios tiene poder. Todos ellos pudieron comprobar que el Señor no lo limita a nuestras circunstancias, sino que lo que hoy vivimos es para que Él sea glorificado. Mis hermanos, no olvidemos que el Señor no obra por obrar. Y cuando Él se traza un propósito con alguien, lo va a hacer por encima de todo. Así que si hoy sufrimos, no dudemos, mis hermanos, que la gloria que se va a manifestar en nosotros no es comparado con lo que hoy estamos viviendo. Confiemos en el Señor, que el propósito de Dios es perfecto y lo que Él estipuló se va a cumplir si lo dejamos obrar. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra de parte de nuestro Dios. Dios siempre nos habla. Sea mucho, sea poco, Dios siempre nos habla. Siempre llega a tiempo. Y quiero agregar algo, y es que lo que estás viviendo quizás sea muy difícil y eso tiene solución. No será fácil, no será de la noche a la mañana, no será quizás saliendo aquí ese momento, ojalá y fuera así, Dios lo puede hacer, pero sea lo que esté sucediendo en tu vida, Dios usará eso para bien. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Por qué no oramos en esta hora y le damos gracias al Señor Jesucristo por esa palabra tan hermosa que Él nos ha enviado y para que sigamos creyendo que Él tiene todo el poder para solucionar lo que esté sucediendo? Bendito Dios, Padre Santo de la gloria, muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos has mandado en esta hora, Señor Jesucristo. Te pedimos que esa tu palabra quede guardada en nuestros corazones y que nuestra fe, Señor, sea incrementada para que podamos seguir creyendo que tú puedes hacerlo y que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el que hiciste el mar, el cielo y todo lo que hay en la tierra, Señor Jesucristo. Y tú también tienes todo el poder para borrar todo tipo de enfermedad, todo tipo de sufrimiento, de dolencia, Señor. Es que tú eres tan grande, tú eres maravilloso. Ese es mucho, Dios, el que nosotros tenemos. Bendito tu nombre, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre Santo, te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden estar cómodos. Vamos a colectar la ofrenda que corresponde a este servicio. Mientras tanto, vamos a mirar algunos anuncios. Para el día de mañana, con la ayuda de Dios, hay una gran integración con los adolescentes. Qué bueno que todos ellos estén a la disposición para participar de esta programación que se estará realizando el día de mañana con ellos. Bueno, seguimos recordando la escuela de predicación los días lunes
De hecho, este lunes, con la ayuda del Señor, vamos a continuar. Invitemos a el hermano Hader para que nos ayude con la colección de la ofrenda y a la hermana Andrea. Bueno, entonces el lunes, con la ayuda del Señor, tendremos escuela de predicación a partir de las 6 de la tarde en este lugar. Bueno, estamos también recordando los días de los cultos, que son los martes, jueves y sábado. A partir de las 6:30 estaremos dando comienzo al servicio, y los días domingo a partir de las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Bueno, recordamos también nuestro programa radial que llevamos todos los días de lunes a lunes a partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana en su emisora Cocomacia Estéreo en la frecuencia 106.8. Bueno, también recordamos la Refan virtual los días miércoles a partir de las 6:30 de la tarde. Qué bueno que para este programa nos proveamos de un amigo. Normalmente siempre se ingresa y todos los que están son hermanos, pero qué bueno que podamos invitar a un amigo, un vecino, un familiar, para que también ellos escuchen la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mientras los hermanos terminan de colectar la ofrenda, vamos a decir textos memorizados. Por allí veo al hermano Iván. Amén. Por allí veo a la hermana Rosiris también. Hermana Rosiris, regálenos un texto. Amén. También por allá tenemos a nuestro hermano Nilson Mosquera. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar en esta hora, pidiendo que el Señor nos guarde, que nos guíe, que nos lleve. Y con la ayuda del Señor, nos volveremos aquí el día de mañana a las 9 de la mañana. Señor Jesús, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Donde sea que vayamos, tu gracia, tu poder vaya con cada uno de nosotros, guiándonos y guardándonos, Señor, en donde sea que estemos, Señor Jesucristo. Muchas gracias por todo lo que nos has permitido recibir en esta hora, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente.